Oye, Francesco, perdón. No, que solamente quería agregar y que Francesco probablemente lo tiene. Un titular. Hay un titular que para que analicemos respecto a lo que está pasando con el caso. Sin duda. Otro caso. Otro caso que déjame decirte que tiene en este momento al Comité Político de la Moneda enfrentado en varias posiciones. A ese nivel estamos. Pero vamos primero por la parte más judicial o de denuncias, ¿no? Abogada de denunciante del ex subsecretario Monsalve asegura que ha sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. Y esto es parte de lo que nos enterábamos ayer mirando esta audiencia, que pensábamos que iba a ser corta, pensábamos que no iba a traer demasiada información, pero básicamente la propia abogada de la denunciante se entera de esta situación en esta ley. Escucha al fiscal y dice, pero ¿cómo es esto? La PDI también está involucrada antes de la denuncia en ir a ver a mi representada. Y esa pregunta hace que ella tenga una conversación muy larga con el fiscal, porque hasta ese minuto es la parte querellante, quien representa a la presunta víctima, no lo sabía. Lo que pasa es que lo que vimos ayer en esta audiencia, que como tú bien dices, pensábamos que iba a ser cortita, ¿no es cierto? Que acá se iban a ver algunos aspectos procedimentales. Oiga, ¿sabe qué? No tenemos toda esta información, no tenemos esto, no tenemos todo otro. Y nosotros para defender a nuestro representado necesitamos esto. A ver, para entender, me estoy perdiendo. Primera noticia que tengo es que María Elena Santibáñez está diciendo que ella es objeto de amenazas veladas. No, la denunciante. La denunciante. Claro, lo que pasa es que por eso estaba haciendo esto de esta audiencia supone que pensamos que debería ser más o menos breve. Sí. Bueno, la defensa planteó una serie de cuestiones y el fiscal Almendari nos aclaró. Ok. Aquí está. Cualquier cantidad la película. Y dentro de las cosas que nos aclaró, ¿te acuerdas que yo tengo que parece que escuché que le había pedido que sigilosamente fueran al departamento de la víctima? Sí. Es como que aquí antes nosotros de la nos denuncia. preguntamos. De hecho, nosotros eso es lo que dijo ayer Almendaris. Y esto es lo que confirma María Elena Santibáñez. Porque no nos quedó claro en esa audiencia si la PDI, ojo que pueden haber terceros involucrados, si la PDI efectivamente había tenido contacto o qué relación de contacto con un tercero, con alguien cercano a la presunta víctima, o la habían observado, vigilado de lejos, en fin. Pero mira lo que dice la abogada, la denunciante, justamente María Elena Santibáñez. Ella señala haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. No me señaló quién, he hablado muy poco con ella y está muy mal. Pero toda esta declaración nace justamente después, posterior a la audiencia, en la cual yo insisto, esta abogada se entera a raíz de lo que dice el fiscal Armendáriz de el movimiento de la PDI, más allá de la revisión de cámaras, que era lo que sabíamos. Y era un dato no menor, era un dato no menor del cual ella tampoco sabía. Y es importante el punto que haces tú, porque en el anterior titular se da a entender que es ella, la abogada, la que recibe las amenazas, pero ella se refiere a su representada. A ver, lo que nos señala ayer Armendáriz en la audiencia es extremadamente relevante. ¿Por qué? Dice varias cosas y voy a tratar de ser simple y breve. Él dice, aquí yo estoy recibiendo y yo estoy investigando por un delito de violación, pero no puedo descartar otro delito cometido el 1 de septiembre, que es un abuso sexual. No puedo descartar una obstrucción a la investigación a partir de las maniobras y gestiones realizadas por el imputado, previas a la fecha de la denuncia, dirigidas y encaminadas a cámaras, y ahí donde dice, y no solamente a cámaras, sino a tomar contacto directo a propósito o sugerencia del señor Monsalve y que realizan efectivos de la PDI. Ojo con eso. Y también a propósito de la infracción de la ley de inteligencia. Tenemos lo que dijo él ayer. Repe. Voy. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve les señaló a la policía de investigaciones, lo dice el fiscal, y lo sabemos por la declaración de la policía de investigaciones, de primera fuente, que él les pidió que se acercaran a la víctima. Y todos quedamos así. ¿Qué? ¿Cuál era la intención? Porque ayer también habló de unos plazos que a nosotros también nos llamaban la atención desde un principio. ¿Se empezó a preocupar de que se le había borrado la película 3 semanas después del hecho? ¿O se empezó a preocupar cuando supo que existía o se le venía esta denuncia? Ahora, si no solamente dos o 3 días antes de la denuncia del 14 de octubre se revisan las cámaras de seguridad, entrega su teléfono y además, por lo que nos enteramos ayer, se le solicita a la PDI acercarse a la víctima, y él estaba además con la intención de hacer creer, no sé, parte de su versión, lo tendrá que corroborar, que él sospechaba que podría ser víctima de
extorsión. Extorsión. Entonces, la intención de acercarse a la víctima, ¿para qué era? Por parte de funcionarios de la PDI. Y si tú crees que efectivamente puedes estar siendo víctima de extorsión o que alguien te puso algo en el trago porque amaneciste el día 23 y no te acuerdas lo que pasó la noche del 22. Lo haces de inmediato. ¿Por qué te demoráis 3 semanas en tomar acciones? En tomar acciones. Hace de inmediato. Miren, O sea, yo les decía, Repe, perdona que interrumpa, pero yo les decía que en la audiencia no nos quedó claro qué nivel de acercamiento. Ahora lo tenemos claro, porque lo tenemos en voz de su abogada, de la presunta víctima, de María Elena Santibáñez. Dice, ella se quedó helada. Y lo único que me dijo fue, creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Al parecer había tenido una situación con personas desconocidas. No me reveló el tenor de la conversación. O sea, puede ser que ella no se haya dado cuenta que estaba con personal de la PDI que la pudieron haber estado vigilando. Recuerda tú que... Porque la instrucción era que se acercaran sigilosamente a la víctima. ¿Sabes qué? Esta cuestión es súper grave. Es gravísima. Es súper grave porque es utilizar a las policías en favor personal. Y esta cuestión no la veíamos. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, esto se veía en la dictadura. Así es. No lo habíamos visto nunca. Sí. Es gravísimo. Esto es previo a la fecha de la denuncia de la víctima. Ojo, cuando uno ve todo lo que pasó antes de ese lunes 14 de octubre, uno empieza a decir el calvario que vivió la víctima durante esas 3 semanas. Es decir, ella se sintió amenazada, ella se sintió lo más probable... Vigilada. Y eso es intimidante. Es muy intimidante. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Claudio, chiquillos? Es que acá... Ayer, por ejemplo, el fiscal Armendari decía que él quería reconstruir entre lo que pasó entre el 15 y el 18. ¿No es cierto? O sea, después de la denuncia, él tendría que reconstruir esos 3-4 días, que son más o menos. Pero también hay que reconstruir lo previo. Sí. Porque acá hay un montón de cosas que no sabemos. ¿Sabemos a ciencia cierta qué es lo que hizo Manuel Monsalve el miércoles 23 en el sur? Miércoles, perdón, 17 en el sur. ¿Sabemos o no? No. ¿Con quién habló? No, pues no tenemos idea. De hecho, las autoridades, y entiendo que fue la ministra Carolina Toá, que sabía que había viajado ya, pero no conocía los movimientos de Manuel Monsalve. Se supone, la versión era a ver a su familia. En algún minuto se dijo que había ido a reunirse con la familia de la denunciante, alguien lo descartó. Entonces, ¿qué hizo allá? ¿Fue solamente a juntarse con la familia? Mira, yo tengo muchas dudas respecto a lo siguiente, porque ayer el fiscal Armendari aclaró muchas cosas. Según la cronología, por lo declarado por el presidente de la República, por el gobierno en general, con todas estas vocerías dispersas que han tenido por ahí, pero sobre todo por el presidente de la República, queda claro lo siguiente. Lo dijo la ministra Toá también. La denuncia entra el lunes 14. El martes 15, el director de la policía, cuando ya se estaban haciendo denuncias, le dice a la ministra del Interior que hay una investigación en curso. La ministra después aclara que no le entregó solo al titular, sino que le entregó el tenor de la denuncia con su ajá, ¿no es cierto? Después, la ministra de inmediato le avisa al presidente. El presidente se comunica, el presidente nos dice, mira, aquí están los WhatsApp que yo le mandé, qué sé yo, te cuento, ¿dónde está? Estoy en el Congreso, ¿a qué hora va a venir a La Moneda? Y se juntaron alrededor de las 8 de la noche con Monsalve. Con el presidente. El presidente cuenta que incluso le habló de las cámaras, de la revisión de cámaras. ¿No es cierto? Mira, aquí queda gráfico. ¿En qué día va? Cronología del caso, ya. Entonces, solamente para terminar esta idea. Termina la reunión del presidente con Monsalve en La Moneda y Monsalve se va al hotel donde duerme, ¿no es cierto? Se va, como decirlo, se va para la casa. Sí. Y en la noche, tipo medianoche, según nos relata el fiscal Armendari, que al principio se creía que había sido casi una reunión secreta. No, el fiscal aclara que entró con una orden judicial. De entrada, registro e incautación. ¿Cómo se llama? A recoger evidencia en la pieza, que el señor Monsalve le alcanza a decir que él no se acuerda de nada, le leen sus derechos y que va con la brigada de delitos sexuales
y va con otros fiscales también. O sea, va a ser una diligencia del Ministerio Público. No, Sí. no hay No va a declaración. conversar con él. Se constituye como fiscal. Eso fue el martes en la noche. Así es. 15 de octubre. No lo comunicó a La Moneda el miércoles en la mañana que había ido la Fiscalía con una orden de entrada y registro del subsecretario del Interior. No supo La Moneda el miércoles en la mañana o durante el día que ya había actuado el fiscal Armendari sobre la denuncia con diligencias bastante invasivas por orden de un tribunal. Porque aquí- Dame 10 segundos, Repe, y quizás yo he visto muchas series Yo también. y muchas películas. ¿Es que acaso el presidente o la ministra del Interior, con todas las atribuciones y facultades que tiene, es que no se le ocurrió poner un PDI al lado del subsecretario, que ya le habían instruido viajar al sur, para que lo acompañara? No lo hicieron. No lo hicieron. Y Eso- después de esa diligencia, además de esa diligencia, que es como que hubiese llegado al domicilio, porque él Sí, estaba pues eso viviendo es. en ese hotel, que nadie se enteró, ni siquiera se enteró la ministra ni el presidente, por lo que sabemos ahora, porque ellos solamente entendían que existía una denuncia de la cual no sabían cuál era la bajada. claro. Que tenían el miércoles para averiguar los antecedentes. pero- Eso fue lo que pero dijo el la- presidente. Era muy a grandes rasgos, solo sabían que existía una denuncia, pero no la gravedad de la Pero que denuncia. la ministra del Interior, oye, Juanito, por favor, acompaña a Manuel al hospital, al hotel, y después mañana, y por favor anda avisándome cuál es el camino, porque esto es muy No, pero grave. Eso no lo hicieron. Es No. que No, Es que pues hay mucho. mira, y es tan grave que después de esa diligencia, que es bien invasiva, y yo te diría que una de las diligencias más invasivas que contempla una investigación, que es la orden de allanamiento, registro e Incautación. incautación, él se presenta el jueves como representante del gobierno en el Congreso en la Comisión Claro. de Seguridad. Sí, y seguía contando con la confianza del presidente y la Así ministra es. Toá para representarlos en el Congreso. Más todavía, porque lo que escribía el Repe este día, ¿no? 15 de octubre, la última reunión fue con el fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Al día siguiente, lo que nos enteramos ayer en la audiencia, no solo es que Que no viaja... fue una reunión en verdad, fue una diligencia. Una diligencia, toda la razón. Pero quería decir eso. Claro. Pero el día 16 no solo viaja al Biobío, este es el día en que él compra el famoso último celular en cuestión, por el cual empieza ya a contactar a su defensa y tiene otro tipo de mensajes que al menos se decía en su minuto tenían que ser investigados y que terminó siendo muy importante para la fiscalía. Pero bueno, viaja, compra ese teléfono y viaja al sur. Y hasta acá sigue siendo subsecretario del Interior con reuniones muy importantes, donde se ejecuta finalmente su renuncia, En La Moneda. pero donde la Fiscalía está preparando un nuevo allanamiento, porque los demás teléfonos se recuperan el 18 de octubre. Y este día es el día cuando el presidente de la República hace su declaración de más de 50 minutos. Pero acá, este día en la tarde, si no me equivoco, es cuando la Fiscalía recupera otros dos teléfonos, Porque es- justamente el último que se había Francesco, comprado. porque se dan cuenta que el celular que tenían no tenía más información y por lo tanto era evidente que había más celular y por eso tienen que volver con Claro, Monsalve. claro. pero aquí están los días que es lo que quiere Pero- reconstruir la Fiscalía y el Repe dice que también tenemos que ir para allá. Hay muchos vacíos que acá no se han llenado, hay muchas cosas que son inexplicables. El presidente cuando supo que Monsalve había revisado los videos, supo que lo había hecho a través de la PDI. No tenemos idea. O sea, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué pasó ese día miércoles cuando fue al sur? ¿Qué hizo en el sur? Eso primero. ¿Sabían efectivamente que ya había ido el fiscal Armendari en La Moneda a hacerle Claro. allanamiento, por decirlo de alguna ¿A quién le manera? contó? ¿No le contó a nadie? ¿No le contó a nadie? O sea, ¿Hasta qué punto sabían el resto de las mira, autoridades? El sumario ahora se reveló que se lo pidieron a la Contraloría. Hay preguntas sin respuesta que vamos a seguir analizando y vamos a seguir, obviamente, intentando rellenar ese vacío. Son preguntas sin respuesta que ojalá se vayan aclarando y se aclaren. Pero con la digamos. verdad. Y que no...